Esa noche me prometieron que sería feliz. Me lo dijeron con una sonrisa ensayada, con palabras que parecían dulces, pero que me dejaron un sabor amargo en el alma. Te va a encantar la nueva residencia. Tiene noches de bingo, me dijo mi nuera, como si fuera un regalo, como si yo fuera una niña ilusionada con caramelos. Pero en mi corazón, algo se rompió. Yo ya conocía ese tono, esa forma de hablar que esconde algo detrás. Y aunque mi rostro intentó mantenerse sereno, mis manos comenzaron a temblar. Nadie en la mesa lo notó. O quizás sí, y simplemente no les importó. Recuerdo que sonreí, porque he aprendido que a veces es mejor callar que pelear. Sonreí como quien recibe flores en un funeral, porque yo sabía que ese te va a encantar no era una invitación, era una sentencia, una manera bonita de decirme, no queremos que sigas aquí. Y mientras todos se reían y hablaban de las maravillas de ese lugar, yo sentía que cada palabra era un ladrillo más en el muro que me estaba separando de mi hogar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sillón, el mismo donde tejí mantas para mis nietos, escuchando cómo la casa respiraba. Oía el crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, el tic-tac del reloj que había pertenecido a mi madre, y me preguntaba, ¿cuántas noches más podría escuchar esos sonidos? ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de que me arrancaran de este lugar? Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Tal vez porque a cierta edad, una ya ha llorado suficiente. O tal vez porque en el fondo, algo dentro de mí estaba empezando a tomar una decisión, una que nadie esperaba. Porque si algo he aprendido en mis 78 años, es que cuando te empujan contra la pared, o te dejas caer, o aprendes a abrir una puerta. Recordé a mi esposo, aquel hombre que me enseñó que la libertad no siempre se pide, a veces se toma. Él habría dicho, no dejes que decidan por ti, mujer. Y en ese momento, aunque él ya no estaba, sentí su voz en mi cabeza, empujándome a pensar en mí, por primera vez en mucho tiempo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Afuera, la luna estaba enorme. Me levanté y miré por la ventana. El jardín estaba cubierto por una luz plateada, y de pronto pensé, ¿cuándo fue la última vez que lo vi así? ¿Cuándo fue la última vez que me permití simplemente disfrutar de la noche, sin miedo a lo que vendría al amanecer? Y ahí lo entendí. Si me quedaba esperando, iba a perder más que mi casa. Iba a perder mi dignidad. Mientras en la casa todos dormían, yo me quedé sentada imaginando caminos, estaciones de autobús, rostros desconocidos. Me preguntaba cómo sería desaparecer, no morir, no huir, simplemente irme, para que el mundo y mi familia entendieran que yo no era una carga, sino una persona con decisiones propias. Cada vez que pensaba en la palabra residencia, me venía otra a la cabeza, descarte, porque para ellos, ese lugar era donde iban quienes ya no servían para la vida diaria. Y yo todavía tenía vida. Tal vez no la misma fuerza que antes, pero sí historias por vivir, días por estrenar. No iba a permitir que me estacionaran como a un mueble viejo en un rincón cómodo para los demás. Entonces, sin darme cuenta, ya había tomado la decisión. Sabía que al día siguiente todos esperarían que me vistiera con mi mejor ropa para visitar ese lugar. Sonreiría, me haría la interesada, y luego dirían que era lo mejor para mí. Pero no, al día siguiente yo no estaría. Ellos abrirían mi puerta y encontrarían mi cama vacía. Y aquí estoy, hablándole a esta cámara, meses después, para contarles cómo una mujer mayor, con pocas fuerzas en las manos pero mucha fuerza en el corazón, desapareció sin dejar rastro, y no porque tuviera miedo, sino porque quería vivir. Quiero que escuchen mi historia, porque tal vez alguien que está viendo esto hoy también está pensando en rendirse, y quiero que sepan que todavía pueden elegir. Me llamo Elena y tengo 78 años. No soy rica, ni famosa,
ni he hecho nada que salga en los periódicos, pero he vivido una vida que vale la pena contar. Nací en un pueblo pequeño, donde todos se conocían, y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días. Crecí aprendiendo que el trabajo duro era la única moneda que importaba, y que la palabra dada era más valiosa que cualquier billete. Me casé joven, con un hombre que me enseñó a reír incluso en los días más grises, y con él construí una casa que no solo tenía paredes y techo, sino un alma hecha de recuerdos. Esa casa fue nuestro refugio durante más de 50 años. Ahí criamos a nuestros 2 hijos, celebramos cumpleaños, lloramos despedidas y sobrevivimos a las tormentas que la vida puso en nuestro camino. Cada grieta en las paredes tenía su historia, cada mueble su anécdota, cada aroma de cocina un instante congelado en el tiempo. Cuando mi esposo murió, la casa se volvió más silenciosa, pero también más mía. Me aferré a ella como quien se aferra a una tabla en medio del mar, porque era lo único que me quedaba que aún olía a nosotros. Con los años, mis hijos hicieron sus vidas. Mi hijo mayor vive en otra ciudad y mi hijo menor, Daniel, se quedó cerca, pero no tan cerca como para pasar todos los días. Daniel se casó con Clara, una mujer que al principio me sonrió mucho, pero cuya sonrisa, con el tiempo, se volvió un saludo de compromiso más que de cariño. Yo intentaba no entrometerme en su vida, aunque a veces me dolía que mis visitas parecieran una obligación y no una alegría. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Daniel y yo hablábamos todos los días, aunque fuera por teléfono. Me contaba de su trabajo, de los niños, de cualquier cosa. Pero poco a poco, esas llamadas se fueron espaciando, y luego las conversaciones se llenaron de silencios incómodos. Notaba que algo cambiaba, que mi lugar en su vida se estaba encogiendo, como si yo fuera una fotografía que con el tiempo se va desvaneciendo en un álbum olvidado. Mi rutina era sencilla, pero mía. Me levantaba temprano, preparaba mi café y me sentaba junto a la ventana para ver cómo el sol se filtraba entre las ramas del limonero que plantamos mi esposo y yo. Tenía mis tardes de lectura, mis caminatas cortas por el barrio y las visitas esporádicas de mis nietos, que siempre me llenaban de energía. No pedía más que eso. No pedía lujos, ni viajes, ni atenciones exageradas. Solo quería seguir viviendo en el lugar donde mi vida había echado raíces. Sin embargo, comencé a notar pequeños cambios. Clara me llamaba más seguido, pero no para charlar, sino para preguntar cómo estaba, con ese tono que es más evaluación que interés. Empezó a hablarme de cosas como comodidad y tranquilidad en lugares donde hay gente de mi edad, como si estuviera preparando el terreno para una conversación más seria. Yo la escuchaba en silencio, porque he aprendido que a veces la gente no quiere tu opinión, solo quiere que no protestes. Mi salud, aunque no perfecta, me permitía valerme por mí misma. Claro, había días en que me costaba levantarme, o que el dolor en las rodillas me obligaba a sentarme más tiempo del que quería. Pero yo aún cocinaba, limpiaba, y hasta barría la acera cuando podía. No necesitaba que me cuidaran como a una niña. Lo que necesitaba era que me dejaran vivir en paz, en mi espacio, con mis recuerdos. Pero eso, por lo visto, no estaba en sus planes. Mi relación con Clara siempre fue educada, pero distante. Ella es de esas personas que necesitan controlar cada detalle, y creo que nunca le gustó que yo tuviera mis propias maneras de hacer las cosas. No era raro que criticara cómo guardaba la comida o cómo decoraba la casa. Pequeñas cosas, sí, pero pequeñas cosas que con el tiempo van pesando como piedras. Y cuando escuché su frase sobre la nueva residencia y el bingo, entendí que todo lo que había sentido antes no era imaginación. Era una cuenta regresiva. Por eso les hablo hoy, porque quiero que comprendan que estas historias no empiezan de golpe. No es que un día te digan que te vayas y listo. Empiezan con miradas, con palabras disfrazadas de buenas intenciones, con una silla menos en la mesa de Navidad, con un cuarto que de pronto se empieza a llenar de cajas para guardar. Empiezan lentamente,
Hasta que un día, como me pasó a mí, te das cuenta de que estás siendo sacada de tu propia vida. Y ahí fue cuando comencé a pensar que si alguien iba a decidir mi destino, esa persona iba a ser yo. La conversación llegó una tarde cualquiera, sin previo aviso, pero cargada con ese peso que uno siente incluso antes de que se digan las palabras. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, yo sirviendo café como tantas veces, y Clara hojeaba una revista mientras Daniel miraba su teléfono. De pronto, sin mirarme directamente, ella dejó escapar la frase como quien lanza una piedra al agua para ver cuántas ondas provoca. Te va a encantar la nueva residencia para mayores, Elena. Hasta tienen noches de bingo. Lo dijo con una sonrisa que pretendía ser alegre, pero que yo supe al instante que era una máscara. Ese te va a encantar sonaba a decisión tomada, no a invitación. Mi primera reacción fue quedarme en silencio. Lo aprendí con los años. El silencio, bien usado, es más fuerte que cualquier grito. Y en ese instante, mientras removía mi café, me di cuenta de que lo que más me dolía no era la idea del bingo, ni la palabra residencia. Lo que me dolía era que mi propio hijo, sentado a mi lado, no dijera nada para detenerla, ni una palabra para defenderme, para decir, mamá, no es necesario. Nada. Solo un silencio incómodo y un movimiento nervioso de sus dedos sobre la pantalla del teléfono. Clara empezó a describir la residencia como si fuera un hotel de lujo, que si las habitaciones eran amplias, que si había jardines y actividades, que si el personal era encantador. Yo asentía, pero por dentro sentía que cada descripción era un clavo más en la tapa de mi vida tal como la conocía, porque no se trataba de paredes bonitas o comida preparada. Se trataba de que ya no querían que yo viviera en mi casa, en mi espacio, en el lugar donde estaba todo lo que me definía. De vez en cuando me lanzaba miradas rápidas, como midiendo mi reacción, y yo seguía fingiendo interés. No porque estuviera convencida, sino porque entendí que discutir en ese momento sería inútil. Clara es de esas personas que confunden amabilidad con debilidad, y yo no iba a regalarle la satisfacción de verme quebrada. Lo único que me permití fue una pequeña pregunta, con la voz suave pero firme. ¿Y quién decidió que me voy a ir allí? Ella sonrió, como si no hubiera escuchado el filo escondido en mi frase, y respondió, todos pensamos que sería lo mejor para ti. Ese todos me atravesó como un cuchillo, porque en ese todos estaba Daniel, mi hijo, mi niño, el que una vez me decía que yo era su lugar seguro. Sentí que el suelo bajo mis pies se aflojaba, como si de repente estuviera parada sobre un puente viejo que cruje con cada paso. Pero mantuve mi rostro sereno, porque sabía que no iba a darles el espectáculo de una madre llorando en la mesa de su propia cocina. Recuerdo que mientras ellos seguían hablando, yo apenas escuchaba. En mi mente, las palabras se deshacían y solo quedaba un murmullo lejano. En su lugar, empezaron a aparecer imágenes. Mi habitación vacía, mis plantas marchitándose, mi sillón preferido ocupado por alguien más. Y en medio de todo eso, una sensación extraña, una chispa, no de resignación, sino de resistencia. Una voz dentro de mí que susurraba, no van a decidir por ti. No esta vez. Cuando la conversación terminó, Clara parecía satisfecha. Daniel me dio un beso rápido en la frente, de esos que más parecen un trámite que un gesto de cariño. Se fueron diciendo que me llamarían para coordinar una visita a la residencia. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé de pie en el pasillo, mirando la casa en penumbra. Ese silencio que antes me resultaba acogedor, ahora me pesaba, pero al mismo tiempo me empujaba a pensar. No me fui a dormir enseguida. Me senté en la mesa, apagué todas las luces y dejé que la oscuridad me abrazara. Ahí, con las manos entrelazadas sobre la madera fría, supe que no me quedaba mucho tiempo para actuar, que si no tomaba una decisión pronto, otros la tomarían por mí. Y
Yo no estaba lista para entregar mi vida envuelta en un lazo y con una etiqueta que dijera para guardar en residencia. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las horas, tomé la determinación de que no iba a entrar a esa residencia, ni como huésped temporal, ni como visita de cortesía. Y si para lograrlo tenía que desaparecer, lo haría. Porque a veces, para que te escuchen, tienes que dejar de estar donde esperan encontrarte. En los días que siguieron a esa conversación, todo empezó a sentirse distinto en mi propia casa. Era como si las paredes supieran que ya no me consideraban parte de ellas. Caminaba por el pasillo y me daba la impresión de que los cuadros, esos que yo misma colgué con manos firmes hace décadas, me miraban con una melancolía muda, como testigos de algo que estaba a punto de terminar. La luz de la tarde, que antes me parecía cálida y reconfortante, ahora me resultaba fría, como si el sol se hubiera alejado unos metros más de mí. Era una sensación extraña, como estar de pie en un andén viendo pasar un tren en el que todos creen que vas a subir, pero tú sabes que no lo harás. Comencé a notar detalles que antes no me inquietaban. Clara pasaba más seguido, por casualidad, a dejarme cosas o a recoger a los niños. Y en esas visitas se quedaba observando mi casa con una mirada evaluadora, como quien inspecciona una propiedad antes de ponerla en venta. Daniel, por su parte, ya no hablaba de cuando nos veamos, sino de cuando te mudes, como si mi traslado fuera tan inevitable como el cambio de estación. Incluso mi nieta más pequeña, con esa inocencia que no sabe de engaños, me preguntó si en mi nuevo hogar habría galletas como las que yo hacía. Le sonreí, pero por dentro sentí un nudo en el pecho. Lo más doloroso no era la idea de irme, sino la manera en que todo parecía estar ya decidido. Nadie me preguntó si yo quería, si estaba lista, si necesitaba algo más para seguir en mi casa. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso para moverme de lugar, como quien cambia un mueble que ya no combina con la decoración. Me sentía invisible, como si mi opinión hubiera dejado de tener peso en mi propia vida. Esa sensación, créanme, es peor que cualquier enfermedad, porque te mata despacio, robándote la certeza de que importas. Recuerdo un domingo en particular. Vinieron a almorzar y Clara trajo un juego de tazas nuevas para que te vayas acostumbrando a tener cosas bonitas allá. Allá. La palabra me sonó como un golpe seco. No aquí, no tu casa, no donde siempre has estado. Allá, como si yo ya estuviera medio borrada de este lugar. Le serví café en las tazas viejas, a propósito, porque no quería que lo nuevo se mezclara con lo mío. Tal vez parezca una tontería, pero para mí era un acto de resistencia. Con cada día que pasaba, sentía que mi espacio se encogía. No físicamente, pero sí en significado. Las fotos en las paredes se volvían recuerdos lejanos que solo yo parecía valorar. Mis plantas, que siempre habían estado bien cuidadas, comenzaban a marchitarse, como si también ellas sintieran que algo estaba por romperse. Me preguntaba si era mi imaginación, pero lo cierto es que hasta el olor de la casa parecía cambiar, como si el aire se estuviera llenando de una despedida que nadie quería pronunciar en voz alta. Lo más cruel era que todo esto se hacía con sonrisas. No había gritos ni órdenes. Había sugerencias, consejos y supuestas preocupaciones por mi bienestar. Era un desplazamiento envuelto en papel de regalo, pero yo podía sentir el filo de la decisión detrás del envoltorio. No sé si alguna vez han sentido que los están sacando de su propia vida con suavidad, pero con firmeza. Es como caminar sobre una alfombra que alguien empieza a jalar sin que te des cuenta. A veces me sorprendía imaginando la casa sin mí. ¿Quién ocuparía mi habitación? ¿Cambiarían los muebles? ¿Pintarían las paredes? Y entonces me invadía una tristeza profunda, porque entendía que para ellos ese cambio no sería doloroso. Sería práctico. Sería una solución. Yo, que había dado mi vida entera por esta familia, me había convertido en un problema que había que resolver. Esa sensación de ser desplazada fue lo que empezó a encender en mí una idea que al principio parecía imposible: irme antes de que me sacaran.
no como quien huye derrotada, sino como quien decide el momento exacto en que va a levantarse de la mesa y salir por su propia voluntad. Tal vez era orgullo, tal vez era instinto de supervivencia, o tal vez era simplemente que no estaba lista para convertirme en una sombra en un lugar que no conocía. Cada noche, al acostarme, repasaba mentalmente mis opciones. Podía quedarme y dejar que todo siguiera su curso, aceptando la residencia como un final inevitable. O podía hacer algo que rompiera el guión que ya habían escrito para mí. Y cada vez que me imaginaba sentada en una habitación ajena, rodeada de caras desconocidas, escuchando números de bingo como si fueran campanas de misa, sentía un escalofrío que me dejaba claro lo que debía hacer. Esa certeza crecía día a día. Ya no era una idea vaga, era una decisión que empezaba a tomar forma. Yo sabía que ellos no lo verían venir, porque creían que a mi edad, una ya no tiene fuerzas para cambiar el rumbo de su vida. Y eso sería su primer error. La primera vez que Clara y Daniel mencionaron la idea de visitar la residencia, lo hicieron como si estuvieran invitándome a un paseo agradable. Llegaron una mañana soleada, con sonrisas amplias y un entusiasmo que parecía casi exagerado. Mamá, hemos encontrado un lugar precioso, dijo Daniel, mientras Clara, con un brillo calculado en los ojos, añadía: tiene jardines enormes, actividades todos los días y hasta un chef que prepara comidas saludables. Te van a encantar. Lo dijeron con el mismo tono con el que se habla a un niño para convencerlo de probar algo nuevo, sin darse cuenta, o quizás sí, de que sus palabras sonaban más a venta que a cariño. En ese momento, entendí que lo que ellos llamaban entusiasmo no era más que una estrategia, una manera de hacer que algo que yo no quería pareciera una oportunidad irresistible. Me mostraron fotos en el teléfono, habitaciones luminosas, personas mayores sonriendo en mesas de bingo, enfermeras con uniformes pulcros y expresiones amables. Mira qué felices se ven, decía Clara, pasándome las imágenes como si fueran postales de un viaje soñado. Yo asentía, pero en mi interior veía algo completamente distinto. Veía caras que, aunque sonrieran, escondían la resignación de quienes ya no tienen otro lugar a donde ir. Lo que más me sorprendió fue la forma en que Daniel hablaba. Ya no me decía, si quieres ir a verla, sino cuando vayamos a verla, como si mi participación fuera un hecho. Era como si mi opinión hubiera quedado fuera del mapa. Me sentí como un mueble que ya está embalado, esperando el transporte que lo llevará a su nuevo destino. A cada frase que escuchaba, sentía que mi espacio en esta casa se achicaba un poco más. Clara, en su afán de convencerme, incluso mencionó que en la residencia podría hacer nuevas amistades. Lo dijo con un tono ligero, pero yo lo sentí como un recordatorio cruel de que, para ellos, las amistades y la vida que ya tenía aquí no eran suficientes. ¿Acaso pensaban que podía reemplazar las charlas con mis vecinas? ¿O las tardes en el jardín viendo a mis nietos jugar, con un par de mesas y desconocidos hablando de sus medicinas? La idea me pareció absurda, pero no dije nada. Aprendí hace tiempo que guardar silencio puede ser más efectivo que mostrar las cartas demasiado pronto. En un momento, Clara se inclinó hacia mí y, con una voz melosa que no coincidía con su mirada calculadora, me dijo: sé que puede parecer un cambio grande, pero a tu edad es importante pensar en lo que es mejor para ti. Esa frase me golpeó como un portazo. A tu edad. Dos palabras que, según ellas, me definían y me reducían a una categoría que necesitaba ser cuidada, controlada, dirigida. Pero yo no me sentía como una anciana que necesitaba que otros decidieran por mí. Me sentía como una mujer que aún podía elegir, aunque esas elecciones no fueran convenientes para los demás. Cuando terminaron su discurso, Daniel tomó mi mano y me dijo: mamá, esto es por tu bien. Lo miré a los ojos, y por un momento vi al niño que alguna vez confió en mí para guiarlo. Pero ahora, él creía que era su turno de guiarme, aunque el camino que me proponía me llevaba lejos de todo lo que amaba.
No le respondí, porque sabía que cualquier palabra mía podría ser usada después como prueba de que acepté la idea. Ese día me di cuenta de algo importante. El entusiasmo de mi familia no era real, era un disfraz. Detrás de las sonrisas y las frases amables había prisa. Prisa por acomodar las cosas a su manera, por quitarse de encima la responsabilidad de cuidarme. Y lo peor es que ni siquiera parecía nacer de maldad pura, sino de esa mezcla de comodidad y egoísmo que es más difícil de enfrentar, porque se disfraza de preocupación. Esa falsa alegría me hizo más fuerte. En lugar de sentirme derrotada, me sentí retada. Si ellos creían que podían conducirme suavemente hacia una decisión que yo no había tomado, estaban subestimando mi capacidad de actuar. No iba a pelear en su terreno, no iba a discutir en su lenguaje, iba a esperar, y en el momento adecuado iba a moverme de una forma que ellos no pudieran anticipar. Esa noche, al cerrar la puerta detrás de ellos, sentí que el aire en la casa era distinto, más denso, más silencioso, pero también más decidido. Sabía que, para mantener mi libertad, tendría que jugar el juego que ellos habían empezado, pero con mis propias reglas. Y en mi mente, ya comenzaba a dibujarse un plan. Esa noche, después de que Clara y Daniel se fueron, caminé por la casa como si fuera la primera vez que la veía, y al mismo tiempo, como si estuviera despidiéndome de ella. Pasé la mano por el respaldo del sofá, donde tantas veces me senté junto a mi esposo, viendo películas viejas los domingos por la tarde. Toqué la mesa del comedor, esa que aún tiene una pequeña quemadura en una esquina, recuerdo de una Navidad en la que el pavo se nos pasó de cocción y terminamos riéndonos hasta las lágrimas. Cada rincón me devolvía una historia. Cada objeto parecía susurrar un «acuérdate de mí» que me apretaba el corazón. Me detuve frente al armario del pasillo, ese que guarda mucho más que ropa de cama. Dentro hay mantas que tejí durante inviernos fríos, una caja con cartas que mi esposo me escribió cuando éramos novios, y un álbum lleno de fotos que ya amarillean en las orillas. Abrí una de esas cartas y leí en voz baja: «Contigo, cualquier lugar es hogar». Sentí un nudo en la garganta porque, de pronto, esa frase adquirió un nuevo significado. Mi hogar no era solo esta casa, era la vida que construimos aquí. Y eso nadie podría arrancármelo, aunque me llevaran lejos. Fui a la cocina, mi reino durante tantos años, donde cada plato tenía una historia. La olla grande, por ejemplo, siempre me recuerda el guiso que preparaba para las fiestas del barrio. El frutero de cerámica, regalo de mi madre, aún guarda la mancha de una manzana que olvidé hace tiempo. Y ese olor, el olor a café que siempre queda impregnado en las paredes. Ese aroma es mío, es parte de mi identidad, y me aterra pensar en cambiarlo por el olor desinfectante y sin alma de una residencia. Luego subí a mi habitación y me senté en la cama. Desde ahí puedo ver el jardín por la ventana, un jardín que he cuidado con mis manos desde que era un terreno vacío. Ahí está el limonero que plantamos cuando nació Daniel, y las rosas rojas que mi esposo me regaló un aniversario y que yo insistí en sembrar para que vivieran más que un ramo. Esos árboles y flores han crecido conmigo, han sentido mis risas y mis llantos, y me pregunto si ellos también notarán que mi presencia se está apagando. Esa noche soñé con la casa. En el sueño, yo estaba caminando por las habitaciones, pero todo estaba vacío. Las paredes eran frías, sin cuadros, sin cortinas, sin vida. Me desperté con el corazón acelerado, sintiendo que el sueño era una advertencia. Me quedé sentada en la cama, escuchando el silencio, y me di cuenta de que el silencio ya no me protegía como antes. Ahora me hablaba, me decía que si no hacía algo, esa visión se haría realidad. Durante los días siguientes, cada pequeño momento se volvió más significativo. El canto de los pájaros en la mañana, el sonido del viento golpeando las persianas, el tacto áspero del mantel que cosía a mano. Todo lo apreciaba como si supiera que podía ser la última vez. Y esa sensación,
aunque dolorosa, me llenaba de una energía extraña, como si el amor por mi casa me estuviera preparando para protegerla o para dejarla en mis propios términos. Me encontraba a mí misma reviviendo escenas antiguas. Recordaba cuando Daniel daba sus primeros pasos en el pasillo, tropezando y riendo. Recordaba la tarde en que pintamos juntos la verja del jardín, manchándonos más a nosotros mismos que a la madera. Recordaba a mi esposo llegando con flores sin razón, solo porque sí. Estos recuerdos no son simples imágenes, son raíces. Y arrancarlas no es tan fácil como firmar un contrato de ingreso a una residencia. A veces me preguntaba si Daniel recordaría todo esto, si al mirar la casa, él también vería más que paredes. Me dolía pensar que, quizás, para él ahora solo fuera una estructura antigua que necesita demasiado mantenimiento. Para mí, en cambio, es un álbum tridimensional donde cada esquina cuenta una historia que no cabe en una foto, y no estaba dispuesta a que esas historias quedaran encerradas en mi memoria mientras yo me marchitaba en otro lugar. Por eso, cada noche, antes de dormir, repetía en mi mente una promesa. Si me voy, será porque yo lo decidí. Y cuando lo decida, será a mi manera. Esa frase se convirtió en mi ancla, en la cuerda que me sostenía para no dejarme arrastrar por la corriente que ellos creían que manejaban. Y así, poco a poco, la nostalgia que sentía dejó de ser una debilidad y empezó a convertirse en la chispa que encendería mi plan. Esa noche, la casa estaba más callada que nunca. El tipo de silencio que no es solo ausencia de ruido, sino una presencia en sí mismo, pesada y profunda. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo la madera fría bajo mis pies, y cada crujido me recordaba que aquel podía ser uno de mis últimos recorridos nocturnos por estas habitaciones. No encendí las luces. Quería ver la casa como la había visto tantas veces junto a mi esposo, iluminada solo por la tenue luz que se colaba por las ventanas desde la calle. Me detuve en la sala y acaricié el respaldo de mi sillón favorito. Ahí pasé tantas horas tejiendo, leyendo y mirando por la ventana mientras afuera llovía. Me senté unos minutos, cerré los ojos y escuché los sonidos que solo uno reconoce cuando lleva toda una vida en el mismo lugar. El zumbido suave del refrigerador, el reloj del comedor marcando cada segundo, el murmullo lejano de una rama golpeando el cristal. Me pregunté si en la residencia habría algún sonido que pudiera volverse tan mío como esos, y supe de inmediato que no. Subí despacio las escaleras, tocando el pasamanos con cuidado, como si quisiera memorizar la textura de la madera. Pasé por el cuarto de Daniel, ahora convertido en una habitación de invitados que casi nunca se usa, y por un momento imaginé cómo sería que alguien más lo ocupara, un desconocido durmiendo en lo que alguna vez fue un refugio para mi hijo. Esa idea me dolió más de lo que esperaba. Cerré la puerta y seguí mi recorrido. En mi habitación, abrí el cajón donde guardo mis cosas más preciadas. Un pañuelo que me regaló mi madre, un anillo que perteneció a mi abuela y una fotografía de mi boda. La sostuve entre las manos y sentí un impulso de llevármela conmigo, aunque todavía no supiera a dónde iría. Era como si, en ese instante, mi corazón ya estuviera preparando la despedida. Me di cuenta de que mi plan, el que hasta entonces había sido una idea difusa, estaba tomando forma concreta. Miré por la ventana y vi el jardín iluminado por la luna. Las sombras de los árboles parecían estirarse hacia mí, como si quisieran retenerme. El limonero brillaba con un resplandor suave, y pensé que tal vez esa sería la última vez que lo vería así. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya no. En lugar de lágrimas, lo que surgió fue una calma extraña, como si hubiera aceptado algo que estaba decidido desde antes de que yo lo supiera. Me quedé de pie frente al armario, observando mi ropa colgada, cada prenda con su propia historia. No podía llevarme todo, lo sabía, pero tampoco podía irme sin nada. Esa noche, sin encender la luz, comencé a apartar algunas cosas. Un par de suéteres, un vestido que me hacía sentir fuerte, unas zapatillas cómodas.
No las puse en ninguna maleta aún, pero al separarlas sentí que ya había dado el primer paso hacia lo que vendría. Volví a bajar a la cocina y preparé una taza de té, más por costumbre que por ganas. Mientras esperaba que el agua hirviera, observé la ventana y vi mi reflejo. Me sorprendió reconocer en mis propios ojos algo que hacía tiempo no veía. Determinación, no resignación, no miedo. Determinación. Esa mirada que tenía cuando era joven y debía tomar decisiones difíciles, cuando sabía que nadie más iba a venir a rescatarme. Esa noche el tiempo pareció alargarse. Las horas pasaban lentas, como si el reloj me diera margen para asegurarme de que estaba lista. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de la taza caliente, pensando en todas las veces que había pospuesto decisiones por miedo. Pero esta vez no habría retrasos. Esta vez no iba a dejar que el mañana me encontrara sin haber hecho algo por mí. Cuando el primer rayo de luz comenzó a filtrarse por la ventana, sentí que la noche del silencio había cumplido su propósito. Ya no quedaban dudas. No sabía todos los detalles, no tenía un mapa ni un destino exacto, pero sí tenía una certeza. Al día siguiente, cuando vinieran a buscarme para esa visita a la residencia, no me encontrarían. La cama estaría vacía, y la casa conservaría mi esencia un poco más, aunque yo ya no estuviera dentro. La idea llevaba días rondándome en la cabeza, pero fue después de aquella noche de silencio cuando se convirtió en un plan. No tenía que ser algo grandioso ni cinematográfico. Al contrario, debía ser tan simple y natural que nadie pudiera sospecharlo. Lo primero fue decidir qué llevarme. No podía cargar con mucho, porque necesitaba moverme ligera, como una sombra que se desliza sin dejar huellas. En una bolsa de tela guardé algunos documentos importantes: mi identificación, el libro de familia, la escritura de la casa y un sobre con algo de dinero que había guardado durante años por si acaso. No sabía que ese por si acaso llegaría a esta forma, pero la vida rara vez avisa. También incluí objetos que no tenían valor monetario, pero que eran imprescindibles para mí. La fotografía de mi boda, doblada con cuidado en un pañuelo. Una carta que mi esposo me escribió el día que nació Daniel, diciéndome que yo era su hogar. Y un pequeño rosario que perteneció a mi abuela. Cosas que, si algún día me encontraba en un lugar frío y desconocido, me recordarían quién soy y de dónde vengo. No llevé más ropa que la necesaria, pero me aseguré de incluir un suéter grueso, porque sabía que el frío no solo llega por el clima, también por el alma cuando uno se siente lejos. También incluí objetos que no tenían valor monetario, pero que eran imprescindibles para mí. La fotografía de mi boda, doblada con cuidado en un pañuelo, una carta que mi esposo me escribió el día que nació Daniel, diciéndome que yo era su hogar, y un pequeño rosario que perteneció a mi abuela. Cosas que, si algún día me encontraba en un lugar frío y desconocido, me recordarían quién soy y de dónde vengo. No llevé más ropa que la necesaria, pero me aseguré de incluir un suéter grueso, porque sabía que el frío no solo llega por el clima, también por el alma cuando uno se siente lejos. El siguiente paso fue decidir cuándo. No podía hacerlo en un momento al azar. Tenía que ser en un día en que ellos creyeran tener todo bajo control. Por eso, cuando Clara me llamó para confirmar que al día siguiente vendrían temprano para llevarme a conocer la residencia, supe que esa sería mi oportunidad. Asentí con voz tranquila, como si estuviera de acuerdo, pero por dentro sentí que había encontrado el hueco exacto para escapar. Esa noche, me moví con una calma que no se correspondía con lo que estaba a punto de hacer. Preparé la cena como siempre, lavé los platos, regué las plantas, todo para que la casa pareciera exactamente igual que cualquier otro día. Nadie debía notar que me estaba despidiendo. Aún así, mientras recorría cada habitación, me detuve a acariciar muebles, fotos y objetos como quien guarda en la memoria un inventario de lo amado. Cuando cayó la noche, en lugar de acostarme,
Me senté junto a la ventana del salón. La luna estaba alta, y en su luz encontré el impulso final. Me dije a mí misma que no era una huida, sino un acto de dignidad, que no me iba para evitar un lugar, sino para encontrarme con mi propia libertad antes de que alguien más decidiera encadenarla. Respiré hondo, como quien se prepara para saltar al agua fría. Sabía que salir por la puerta principal sería arriesgado. Podía cruzarme con algún vecino madrugador, o peor, con Clara, si decidía pasar a echar un ojo antes de tiempo. Así que planifiqué salir por la puerta trasera, la que da al callejón que conecta con la avenida. En ese callejón nadie se detiene a mirar, y yo contaba con la ventaja de que, a esa hora, todo estaría en penumbra. Puse la bolsa junto a la cama y me obligué a dormir un par de horas, aunque apenas lo logré. No era el miedo lo que me mantenía despierta, sino la adrenalina. Me sentía viva, más viva que en los últimos años, porque estaba tomando una decisión que me pertenecía por completo. Cada latido de mi corazón me recordaba que todavía tenía poder sobre mi destino. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a clarear, me levanté en silencio. Me vestí con ropa cómoda, tomé la bolsa y recorrí por última vez el pasillo. No encendí ninguna luz. Toqué la pared, acaricié la puerta del armario donde guardaba mis recuerdos y me prometí que algún día volvería, pero no como prisionera de la voluntad de otros. Salí por la puerta trasera y el aire fresco de la madrugada me envolvió como un abrazo inesperado. El callejón estaba desierto y el eco de mis pasos sonaba más fuerte de lo que quería. Aún así, seguí caminando sin mirar atrás. Sentía que si me detenía un solo instante, la casa y todo lo que dejaba atrás me jalarían de regreso. Y yo no podía permitirme flaquear. No ese día. No cuando por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo mi propio camino. No había caminado ni 2 cuadras cuando sentí que el mundo a esa hora era otro. La ciudad todavía dormía. Las calles estaban vacías y solo se escuchaba el murmullo lejano de algún motor solitario. El aire de la madrugada tenía ese frío que no duele, pero que despierta cada célula del cuerpo. Respiraba hondo, como si quisiera llenar mis pulmones con todo el valor que iba a necesitar. No tenía un plan detallado, solo una dirección vaga en la cabeza. La estación de autobuses. Sabía que desde ahí podría ir a cualquier lugar, y eso era lo único que necesitaba. La posibilidad de escoger. Caminaba con la bolsa colgada al hombro, apretando contra mi pecho la carpeta con mis documentos, como si fueran un escudo. En cada esquina, miraba hacia ambos lados, no por miedo a ladrones, sino a encontrarme con alguien conocido. Me imaginaba la escena. ¿Doña Elena? ¿A dónde va tan temprano? No sabría qué responder sin delatarme, y cualquier palabra equivocada podría echarlo todo a perder. Así que mi paso era rápido, y mis ojos, atentos, como los de un animal que se adentra en un bosque desconocido. Llegar a la avenida principal fue un pequeño triunfo. Ahí el silencio se rompía con el ruido de algún camión repartidor y con las primeras luces encendiéndose en las tiendas. Me detuve frente a una panadería que olía a pan recién horneado. Por un momento pensé en entrar y comprar algo, pero temí que perder esos minutos pudiera significar que alguien me alcanzara antes de llegar a la estación. Así que seguí caminando, con el estómago vacío pero con la determinación intacta. Al llegar a la estación, la vi casi desierta, salvo por un par de viajeros solitarios y un hombre dormido en una banca con un bolso pequeño. Las luces frías del lugar me hicieron sentir fuera de lugar, como si todos los que estaban ahí supieran que yo no viajaba por gusto, sino por necesidad. Me acerqué a la taquilla y pedí un boleto sin siquiera mirar el destino en el letrero. El próximo que salga, dije, y cuando el vendedor me preguntó si era de ida o de ida y vuelta, respondí sin titubear. Solo ida. Con el boleto en la mano, busqué un asiento alejado de la vista de la calle. No quería correr el riesgo de que alguien pasara por ahí y me reconociera.
Mientras esperaba, sentí cómo mi mente comenzaba a llenarse de preguntas que no había tenido tiempo de responder. ¿Dónde dormiría? ¿Qué pasaría si me enfermaba? ¿Y si Daniel me buscaba? ¿Y si no lo hacía? Esa última pregunta me dolió más que todas, porque la posibilidad de que mi hijo no intentara encontrarme era un miedo silencioso que me acompañaba desde hacía tiempo. Cuando anunciaron mi autobús, me levanté con un impulso casi automático. Subí los escalones lentamente, sintiendo el peso simbólico de ese momento. Al acomodarme junto a la ventana, la ciudad comenzó a retroceder ante mis ojos. Vi las calles que había recorrido tantas veces, los árboles que conocía casi por nombre, y sentí que una parte de mí se estaba arrancando de raíz. Pero junto a ese dolor había algo más, una pequeña llama de emoción por lo que estaba por venir. El viaje fue largo y silencioso. No hablé con nadie, y nadie me habló a mí. Me dediqué a mirar por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Las calles se transformaban en carreteras, las casas en campos, los ruidos en un murmullo constante del motor. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que también iba dejando pedazos del miedo que me había acompañado por meses. No sabía dónde me iba a bajar, pero cuando vi un letrero que anunciaba un pueblo del que nunca había oído hablar, supe que era ahí. Toqué el hombro del chofer y le pedí que me dejara en la plaza principal. Bajé con mi bolsa al hombro, sintiendo el calor suave del sol de la mañana, y miré alrededor. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre y completamente sola. Me senté en una banca de la plaza, dejando que el cansancio se acomodara en mis huesos. No tenía un plan claro, pero sí una certeza. No iba a regresar hasta que estuviera segura de que mi vida seguiría siendo mía. Ese pensamiento me dio fuerzas para ponerme de pie y empezar a caminar por calles que no tenían mi historia, pero que tal vez podían ofrecerme un nuevo capítulo. El pueblo era pequeño, de esos donde las casas parecen inclinarse hacia la calle para escuchar las conversaciones de los transeúntes. Caminé sin rumbo fijo, con la bolsa al hombro, dejando que mis pies me llevaran mientras mis ojos se llenaban de imágenes nuevas. Fachadas pintadas con colores que el sol empezaba a desgastar, balcones adornados con macetas rebosantes de geranios y calles empedradas que parecían contar historias antiguas. No conocía a nadie, y eso me daba una extraña sensación de alivio. Nadie me llamaría por mi nombre, nadie me preguntaría por qué estaba ahí. El cansancio empezó a notarse en mis piernas y en mi respiración. Buscaba un lugar donde sentarme cuando vi un cartel colgado sobre una puerta de madera. Pensión Los Olivos. Habitaciones por día o por mes. No sabía si el dinero que llevaba sería suficiente, pero sabía que debía intentarlo. Empujé la puerta con suavidad y un pequeño timbre sonó en algún lugar del interior. Unos segundos después, apareció una mujer de cabello blanco recogido en un moño, con delantal limpio y una sonrisa tranquila. «Buenos días», me dijo. «¿En qué puedo ayudarla?» Su voz tenía la calidez de alguien que no tiene prisa por escucharte. Le expliqué que buscaba un lugar para quedarme unos días, sin entrar en detalles de por qué estaba ahí. Ella asintió, como si entendiera que no todo necesita ser explicado. Me mostró una habitación sencilla, con una cama de hierro, una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana y una mesita de noche con un florero donde unas margaritas parecían saludarme. No era mi casa, pero tampoco era una celda disfrazada de hospital. Acepté de inmediato y pagué por adelantado una semana. Ella se presentó como Teresa y me dijo que podía bajar a la cocina cuando quisiera, que todos los huéspedes eran como de la familia. Su manera de decirlo no me sonó forzada, y eso me reconfortó. Dejé la bolsa sobre la cama y, por primera vez desde que salí de mi casa, me permití sentarme y respirar hondo sin miedo a que alguien me encontrara. El olor que llegaba desde la cocina era una mezcla de pan recién horneado y café fuerte. Decidí bajar y acepté una taza que Teresa me ofreció sin hacer demasiadas preguntas. Nos sentamos a conversar de cosas simples: el clima, las fiestas del pueblo,
las recetas de pan. Yo escuchaba más de lo que hablaba, pero en cada palabra suya sentía una hospitalidad que no buscaba invadir, sino acompañar. Esa tarde, mientras caminaba por la pequeña terraza de la pensión, sentí algo que hacía mucho no sentía: ligereza. No era felicidad, no todavía, pero sí una especie de tregua con la vida, como si me hubiera concedido un respiro antes de la próxima batalla. Me di cuenta de que, aunque no sabía cuánto tiempo podría quedarme, ese lugar ya me estaba devolviendo algo que creía perdido: la sensación de pertenecer a un sitio por elección propia. Esa noche dormí profundamente, envuelta en unas sábanas que olían a jabón y a sol. No soñé con mi casa, ni con la residencia, ni con Daniel. Soñé con un campo abierto y un camino largo que se extendía delante de mí. Y cuando desperté, supe que ese sueño no era solo un descanso, era una promesa de que todavía había caminos que podía elegir. Los primeros días en la pensión fueron un ejercicio de adaptación y descubrimiento. Al principio me movía con cautela, como si cada paso que daba en ese nuevo espacio pudiera romper el delicado equilibrio que había encontrado. Pero poco a poco comencé a relajarme. Cada mañana, el aroma a pan y café recién hecho me recibía como una caricia. Teresa, siempre ocupada pero nunca demasiado apurada para intercambiar unas palabras, me ofrecía sonrisas sinceras que no buscaban obtener nada a cambio. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no debía justificar mi presencia en ningún lugar. Empecé a ocupar mis manos y mi tiempo. Teresa aceptó encantada cuando le propuse ayudar en pequeñas tareas de la pensión: pelar papas para la comida, regar las plantas de la terraza, doblar la ropa recién lavada. No eran obligaciones, sino gestos que me hacían sentir útil, que me recordaban que todavía tenía mucho por dar. Cada día, después de terminar, me sentaba en la terraza con una taza de té y veía cómo el sol se escondía detrás de los tejados. Esos atardeceres se convirtieron en un ritual que me devolvía la paz. A veces, salía a caminar por las calles empedradas del pueblo. Saludaba a los vecinos que me devolvían el saludo sin preguntar quién era o de dónde venía. Esa libertad de ser una desconocida me resultaba extrañamente reconfortante. Me detenía en la plaza para escuchar a los niños jugar, para ver a las mujeres mayores conversando en los bancos, y me encontraba sonriendo sin darme cuenta. Había llegado huyendo, pero estaba empezando a vivir de nuevo. Recuperé viejas costumbres que había dejado en el olvido. Un día, en una pequeña tienda, encontré un ovillo de lana y un par de agujas de tejer. Sin pensarlo, las compré. Por las noches, me sentaba junto a la ventana de mi habitación y tejía bufandas y gorros sin un destinatario específico. No era solo por el tejido en sí, sino por la sensación de volver a crear algo con mis propias manos. En cada puntada sentía que iba reconstruyendo una parte de mí. Comencé también a escribir. No cartas, porque ya no tenía a quién enviarlas, sino páginas sueltas donde volcaba recuerdos, pensamientos y sueños. Escribir me ayudaba a ordenar la memoria, a darme cuenta de cuánto había callado durante años y cuánto necesitaba decirme a mí misma. Era como conversar con la mujer que había sido y la que estaba empezando a ser. Lo más sorprendente fue que mi salud empezó a mejorar. El dolor en las rodillas, aunque seguía ahí, ya no me impedía caminar distancias cortas sin problema. Dormía mejor, comía con más apetito y, sobre todo, sentía menos peso en el pecho. Me di cuenta de que no siempre es el cuerpo el que está cansado. A veces ese es el alma, y cuando le das un respiro, el cuerpo responde. Un día, Teresa me pidió que la acompañara al mercado. Caminamos entre puestos de verduras, flores y pan recién hecho, y en un momento me sorprendí regateando el precio de unas naranjas, como lo hacía cuando era joven. Me reí al darme cuenta, y Teresa me miró con complicidad. Esa risa me sonó diferente, más libre, como si hubiera estado guardada en algún cajón de mi corazón esperando el momento de salir. Empecé a pensar menos en Daniel y Clara, no porque no me importaran,
sino porque entendí que no podía vivir esperando que ellos me dieran el lugar que yo misma debía reclamar. Mi vida no podía girar solo alrededor de lo que ellos decidieran hacer conmigo. Yo también podía elegir, y ya lo estaba haciendo. Me descubrí imaginando un futuro que, aunque incierto, no me asustaba tanto como antes. No sabía cuánto tiempo me quedaría en el pueblo, pero tampoco tenía prisa por decidirlo. Por ahora, la pensión era mi refugio, un lugar donde podía ser Elena, no la madre que estorba, no la anciana que necesita ser ubicada, sino simplemente una mujer con derecho a su propio tiempo y espacio. Y fue ahí, en medio de esa calma conquistada, donde el pasado volvió a tocar mi puerta, literalmente. Era una mañana tranquila, como tantas otras desde que había llegado al pueblo. El sol entraba tímido por la ventana y yo me encontraba en la terraza, terminando una bufanda que había estado tejiendo durante semanas. Teresa estaba en la cocina preparando café, y el aroma se mezclaba con el de las bugambilias que caían sobre el suelo. Todo parecía en calma, hasta que escuché un golpe suave en la puerta principal. No era un llamado urgente, pero sí uno que traía consigo una tensión que reconocí de inmediato. El corazón me dio un vuelco antes incluso de saber quién estaba detrás. Teresa fue quien abrió, y desde donde yo estaba pude escuchar su voz sorprendida. ¿Puedo ayudarlo en algo? La respuesta llegó envuelta en un tono que conocía demasiado bien, aunque hacía meses que no lo escuchaba. Busco a mi madre. Me dijeron que podría estar aquí. Mi cuerpo se tensó. No necesitaba verlo para saber que era Daniel. Su voz tenía una mezcla de cansancio y ansiedad que no había oído desde que era niño, cuando venía a buscarme después de haber hecho algo que sabía que no debía. No sabía si levantarme o quedarme quieta. Parte de mí quería esconderse en la habitación y fingir que no estaba. Otra parte, más fuerte, sabía que ese momento, tarde o temprano, iba a llegar. Así que dejé la bufanda sobre la mesa y caminé hacia la entrada. Cuando crucé el umbral y nuestros ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Daniel estaba más delgado, con ojeras profundas y una expresión que mezclaba alivio, culpa y miedo. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. «Mamá», susurró, y en ese instante sentí que todas las barreras que había levantado para protegerme se tambaleaban. No porque quisiera volver a su lado, sino porque era mi hijo, y aunque la vida nos hubiera empujado a esta distancia, seguía siendo sangre de mi sangre. Nos sentamos en la pequeña sala de la pensión. Teresa, con la discreción que siempre la caracterizaba, nos dejó solos. Daniel comenzó a hablar, atropelladamente al principio, como si tuviera miedo de que yo lo interrumpiera. Me contó que me habían buscado por todas partes, que incluso habían ido a hospitales y comisarías, que Clara estaba preocupada, aunque en su voz esa palabra sonaba distinta, como si él mismo dudara de su autenticidad. Yo lo escuché en silencio, sin reproches, sin lágrimas. Le expliqué que me había ido porque necesitaba recuperar algo que había perdido, la decisión sobre mi propia vida. Le dije que no había sido un acto de venganza, sino de supervivencia. Daniel bajó la mirada, y en ese gesto reconocí la vergüenza de alguien que sabe que ha fallado, pero no sabe cómo reparar el daño. «No quería que fuera así», murmuró. «Pensé que sería lo mejor para ti». «No», lo interrumpí, con voz suave pero firme. «Pensaste que sería lo mejor para ti y para Clara, y olvidaste preguntarme qué era lo mejor para mí». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era un silencio necesario, como el que antecede a una confesión o a un perdón. Finalmente, Daniel levantó la vista y con los ojos humedecidos dijo: «Perdóname, mamá. No supe escucharte. Quiero que vuelvas, pero solo si tú quieres». Esa frase, «solo si tú quieres», fue el primer puente tendido entre nosotros en mucho tiempo. No le respondí de inmediato. Le pedí tiempo para pensar, no porque dudara de mis sentimientos hacia él,
sino porque había aprendido que mis decisiones debían tomarse sin prisas y con total convicción. Daniel asintió, como entendiendo que ahora el ritmo lo marcaba yo. Nos despedimos en la puerta. Él me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que, aunque no todo estaba resuelto, había un camino posible hacia la reconciliación. Lo vi alejarse por la calle empedrada, y por primera vez desde que salí de mi casa, no sentí que estaba huyendo, sino que estaba construyendo algo nuevo, a mi manera. Después de que Daniel se fue, me quedé un rato sentada en la terraza, mirando cómo el sol de la tarde teñía de dorado las tejas del pueblo. Sentía una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Alivio, porque al fin habíamos hablado sin gritos ni excusas. Nostalgia, porque en el fondo sabía que ninguna conversación podía devolvernos el tiempo perdido. Pero había algo que sí podíamos recuperar: el respeto mutuo, ese que se había diluido entre decisiones tomadas a medias y silencios que pesaban como piedras. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Había miles de personas mayores que, en algún momento, se han sentido apartadas de sus propias vidas, desplazadas en nombre de un supuesto bien que no siempre es el suyo. Personas a las que nunca se les pregunta lo que quieren, porque se da por hecho que ya no pueden decidir. Y entendí que contar mi experiencia podía ser más que un desahogo, podía ser un espejo para que otros se vieran y se atrevieran a hablar. Miré mis manos, esas que habían sostenido a mis hijos cuando aprendían a caminar, que habían preparado comidas para toda la familia, que habían limpiado lágrimas ajenas sin que nadie se lo pidiera. Eran manos que todavía podían tejer, cocinar, escribir, acariciar y, sobre todo, decidir. Ese pensamiento me hizo sonreír, porque la vejez no es una renuncia. Es una etapa distinta, pero igual de digna que cualquier otra. Esa noche, antes de dormir, tomé la decisión de no volver de inmediato a mi casa. No por rencor, sino porque necesitaba terminar de reconstruirme aquí, en este lugar donde aprendí que todavía era capaz de empezar de nuevo. Y si algún día regresaba, quería que fuera con la certeza de que lo hacía porque así lo había elegido, no porque me arrastraran las circunstancias. Mientras acomodaba la bufanda que había tejido, pensé en quienes podrían estar escuchando mi historia. Tal vez una hija que no entiende por qué su madre se resiste a sus planes. Tal vez un abuelo que siente que su opinión ya no importa. Tal vez alguien que, como yo, necesita escuchar que aún puede decir no y seguir de pie. A todos ellos quiero decirles que la libertad no tiene edad, que mientras respiramos, todavía podemos decidir qué puertas abrir y cuáles cerrar. Quiero preguntarte algo a ti, que estás mirando esta historia. ¿Alguna vez alguien quiso tomar una decisión importante por ti sin preguntarte? ¿Te hicieron sentir que tu voz no contaba, que tus deseos eran un estorbo para sus planes? Si es así, quiero leerte. Quiero que me cuentes qué hiciste o qué harías si pudieras volver atrás, no para juzgarte, sino para escucharte, porque las historias compartidas son más fuertes que el silencio. A veces creemos que cuando una persona desaparece es porque huye de algo, pero yo aprendí que también se puede desaparecer para encontrarse. Y aunque mi camino todavía no está del todo claro, sé que esta vez lo recorro con pasos que son míos, con un destino que yo voy a elegir. Porque nadie, absolutamente nadie, debería decidir por ti la forma en la que vives tus últimos años. Y si algún día, cuando mis piernas ya no puedan llevarme lejos, debo quedarme en un solo lugar, quiero que sea donde mi corazón se sienta en casa, porque la casa verdadera no siempre son paredes. A veces es la certeza de que ahí, en ese punto exacto, eres libre. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. La luz apenas se filtraba por la cortina y el canto de un gallo rompía el silencio tibio de la mañana. Me quedé acostada unos minutos, mirando el techo, pensando en lo que había pasado la tarde anterior. Sentía una calma extraña, como si una parte de la carga que había llevado por meses se hubiera aflojado, pero al mismo tiempo notaba un espacio vacío, un hueco,
donde antes habitaba la costumbre de estar alerta, de esperar el próximo movimiento de otros sobre mi vida. Me pregunté si ese hueco era bueno o malo, y concluí que era necesario. Tal vez, así como un campo necesita descansar para volver a dar fruto, yo también necesitaba este espacio sin exigencias.